Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio trimestral del Gran Conflicto y por la lección número 6 programada para el sábado 11 de mayo, los dos testigos. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Iniciamos el estudio recordando que Apocalipsis 12 revela que después de la victoria de Cristo en su ministerio terrenal, Satanás fue expulsado definitivamente del cielo. Juan 12, 31 al 33. Y ya en la tierra sus objetivos de ataque serían la iglesia primitiva a través de la Roma imperial, Apocalipsis 12, 13, y luego atacaría a los prereformadores y reformadores protestantes a través del papado durante 1260 años de su supremacía temporal. Apocalipsis 12, 6 y 14. No pudo exterminarlos por completo. No pudo tampoco neutralizar la traducción y distribución de la santa palabra de Dios en el lenguaje de los pueblos, que esta fue la gran contribución de la Reforma Protestante. Y con ira usó tanto al papado y luego a la Revolución Francesa a fin de destruir la palabra de Dios. En el capítulo 11 de Apocalipsis se inicia la descripción de los dos testigos vestidos de cilicio, profetizando 1260 años de supremacía papal, pero tampoco pudo destruirlos. Y luego se menciona otro ataque, el de la bestia que sube del abismo, representando la Revolución Francesa que los mata y expone sus cadáveres en plaza pública durante 3 años y medio, cuando Francia establece su sistema de gobierno ateo, anulando la religión cristiana, venerando a la diosa Razón, encendiendo la hoguera en las plazas públicas y quemando miles de ejemplares de la Biblia y decapitando a sus mensajeros en la guillotina. Pero tampoco pudo destruir la Biblia. Dios superó todos los pronósticos de opresión y de persecución, y la proclamación de las verdades bíblicas siguieron avanzando y se mantuvieron en todo su esplendor, y su testimonio no pudo ser silenciado, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Hoy estudiaremos dos temas sobre el gran conflicto dentro del período profético de supremacía papal y el período profético de la Revolución Francesa, de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 11. Y son los siguientes. Número 1. La identidad de los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis. Y 2. La muerte y resurrección de los dos testigos de Apocalipsis, finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la identidad de los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis. La lectura del capítulo 11, del verso 3 al 6, dice: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguien quiere hacerles daño, debe de morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tanto Juan en Apocalipsis 11 como Zacarías en el capítulo 4 hablan de los dos testigos en escenarios distintos. Juan los ve profetizando vestidos de cilicio, pero Zacarías los ve estando a ambos lados de un candelabro de oro. Y cuando pregunta sobre su identidad, se le responde que son los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. Los olivos eran la fuente de aceite que hacía alumbrar el candelabro, representando la obra del Espíritu Santo que inspira a los profetas y escritores de la Biblia para mantener encendida la luz de la verdad, como lo describe el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Zacarías 4, del 2 al 6 se menciona: he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y hablé diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Y él respondió y me dijo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice:
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ambas descripciones ilustran cómo el Espíritu Santo inspiró a los profetas, Hebreos 1:1, escritores de la Biblia inspirados por el Espíritu, segunda de Pedro 1:21, y Juan en Apocalipsis 11:3 y del 7 al 8, describe que estos testigos, testigos vestidos de cilicio, símbolo de sufrimiento, para indicar que la palabra sobrevivió a la hoguera de la Inquisición 1260 años de supremacía papal. Verso 3. Y luego también enfrentan una aparente derrota cuando la bestia que sale del abismo, representando a la Revolución Francesa, que había establecido en Francia un estado ateo que anuló la religión 3 años y medio, y en relación con la identidad de los dos testigos, Juan se refiere a las hazañas de Moisés y de Elías en el Antiguo Testamento y recuerda de Elías cuando por 3 años y medio hubo sequía por su palabra en los tiempos del rey Acao, Primero de Reyes 17:1, Santiago 5:17, y cuando Dios hizo llover fuego sobre su holocausto, cuando él desafió en el monte Carmelo a los profetas de Baal, Primero de Reyes 18:24 y 38. Y de Moisés describe el episodio cuando hirió a Egipto con 10 plagas, y una de ellas convirtiendo las aguas de los ríos en sangre. Éxodo 7, del 17 al 21. Es evidente que ambos profetas por ellos mismos no tuvieron poder para hacer estos milagros, sino que lo que obró en ellos y a través de ellos fue la palabra de Dios. Los intérpretes han encontrado en estas descripciones simbólicas de Juan de que Moisés representa la ley, la Torá, y Elías a los profetas, la estructura del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. Pero recordando también las palabras del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, anunciándole que su hijo vendría con el espíritu y poder de Elías, Lucas 1:17. Ven aquí también incluidas las escrituras del Nuevo Testamento y argumentan que la profecía de Malaquías 4, del 4 al 6, menciona tanto a Moisés como a Elías en relación al día grande y terrible de Jehová. Y otro detalle importante es que Jesús enfatiza en voz imperativa: escudriñad las escrituras, y ellas dan testimonio de mí, Juan 5:39. Y en ese momento solo estaban en existencia los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero más adelante, en Mateo 24:14, el Señor habla de que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y de esta manera, el Señor Jesucristo dejó por sentado que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento serían la base de ese testimonio que traería el fin. Y un argumento adicional indica también que la palabra usada y traducida testimonio en Juan 5:39 y Mateo 24:14 es el griego martureo, de donde se deriva la palabra martis, que se traduce testigo en Apocalipsis 11:3, haciendo hincapié que los dos testigos serían martirizados y muertos en la plaza pública durante 3 años y medio por la Revolución Francesa. Y por todo lo anterior podemos concluir que los dos testigos son las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que comunican la luz de la verdad de Dios ante el mundo. Jesús en su ministerio público amonestó acerca de la validez de los escritos de Moisés en Juan 5:46-47. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyereis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y luego de su resurrección en Lucas 24:44, confirma la validez de todo el Antiguo Testamento. Y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y la declaración enfática de Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, indican que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la base de las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, de los prerreformadores
y de los reformadores, y debieran ser nuestra base también en estos últimos días. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son testimonios importantes del origen y carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de la salvación. Los símbolos y sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que ya vino, tal como fuera predicho por los símbolos y las profecías. Conflicto de los siglos 271. Continuamos con la muerte y resurrección de los dos testigos del Apocalipsis. Leemos nuevamente Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Y nos ubicamos en ese tiempo profético, correspondiente a la Edad Media, la Edad Oscura, al período de supremacía papal del 538 a 1798, un período de intolerancia, persecución y martirio de los santos de Dios. Y mencionaremos rápidamente las 7 referencias de este período profético en Daniel y Apocalipsis, presentado como 1260 días, Apocalipsis 11:3 y 12:6, como tiempos y medio tiempo en Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25 y 12:7, y como 42 meses, Apocalipsis 11:2 y 13:5. En este período el Estado estaba al servicio del papado. Fue utilizado para combatir a los herejes, es decir, a quienes no aceptaban sus dogmas, acuerdos conciliares, tradiciones, ritos, e incluyendo como cargos imputables las enseñanzas que sostenían basadas en las Sagradas Escrituras. Y en estudios anteriores mencionamos entre ellos a los valdenses, a John Wycliffe, a Juan Hus, a Jerónimo, a Tyndall, a Martín Lutero, a Juan Wesley y muchos otros más. En Apocalipsis 11, del 7 al 9 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Este simbolismo hace recordar que estos 1260 años empezaron cuando Belisario expulsa de Roma a los ostrogodos, el tercero de los 3 poderes que impedían la hegemonía papal en el año 538. Entonces el emperador Justiniano entrega el poder civil, político y religioso al obispo de Roma, Vigilio. Este asume títulos religiosos como vicario de Cristo, que lo posiciona en la tierra en lugar del Hijo de Dios, y como teniendo jurisdicción universal. Luego, más adelante, Gregorio VII, proclamando a la Iglesia romana como que nunca erró y que el Papa es el juez supremo que no puede ser juzgado por nadie y que nadie puede apelar a sus decisiones y que solo él tiene derecho al homenaje de los príncipes y a deponer reyes y emperadores. Todo, además de ser un cumplimiento de Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, ayudó al papado a mantener su influencia, a confirmar su gobierno en las naciones, en su hegemonía en el viejo mundo, que finalizó un 11 de febrero de 1798, cuando el general francés Louis Alexandre Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón Bonaparte, toma cautivo a Pío VI y lo lleva al exilio, donde murió. Apocalipsis 13:3 hace de esta mención como la herida mortal de la bestia que concentra las características de las 4 bestias de Daniel 7. Esta herida de muerte solo le suprime al papado el poder temporal en el viejo mundo, pero continuó manteniendo su poder eclesiástico sobre la Iglesia católica, apostólica y romana. Cuando Francia da este golpe al papado, este país había entrado en un proceso que la convirtió por 3 años y medio en un estado ateo, que arrollaría contra la religión cristiana, resaltaría la razón y haría que los hombres vieran a la Biblia como un libro que debía de ser exterminado,
Muchos estaban a favor de esta abolición del cristianismo y disfrutaron la quema de su libro sagrado pensando que el cristianismo y la Biblia habían caducado para siempre. Francia, en un sentido espiritual, se convierte en la gran ciudad, asemejándose a la Babilonia espiritual de Apocalipsis 10, en su calidad de sistema blasfemo contra Dios y perseguidor de los cristianos y usurpador de los derechos de Dios, así como lo hiciera el papado. Como Egipto espiritual, por su desafío a la autoridad de Dios, como lo hizo el faraón en Éxodo 5:2, por la obstinada negación de la existencia del Dios verdadero y el escepticismo de sus filósofos y la descristianización de Francia. Como Sodoma en sentido espiritual en su inmoralidad, donde los valores de la familia y la santidad del matrimonio y de la vida misma fueron pisoteados por una sociedad que se entregó a la degradación moral. Y en la frase donde también el Señor fue crucificado alude a su odio característico contra el cristianismo y su intento de destruirlo, así como el Jerusalén hicieron contra Cristo. Esos 3 años y medio, los testigos de Dios, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, murieron debido a las restricciones religiosas, hostilidad, quema de Biblias en lugares públicos y plazas, y la sangre que corría de las guillotinas, en un período que data del 26 de noviembre de 1793, cuando el edicto abolió la religión y duró hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés elimina las restricciones religiosas. En Apocalipsis 11, 11 y 12 dice: pero luego de los 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una voz que del cielo les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Al caducar la vigencia de estas restricciones, los 2 testigos, la palabra de Dios, resucitan, vuelven a circular sus escritos y se extendería su influencia fuera de Francia a niveles mundiales. A finales de los siglos XVIII, entró en apogeo las misiones extranjeras. Mencionamos a William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. La Biblia se ha mantenido firme, como una roca. Sigue siendo el libro más leído, criticado y referido, y citado. Y esto es lo que lo vuelve un libro especial. Ha resistido el paso de los tiempos y sigue de pie, a diferencia de muchos libros que han sido criticados y han caído en el olvido. Las imprentas y sociedades bíblicas que trabajaron intensamente en la propagación de las Sagradas Escrituras se multiplicaron. Estos 2 testigos de Dios han recibido mayor honra como nunca antes. Pero luego Apocalipsis 11:15 menciona: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El tiempo del fin coincide con el evento de la herida mortal del papado. Daniel 12, 4, 6 y 7. La ciencia de las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis se llevarían de un continente hacia otro de la tierra, y la ciencia aumentaría del conocimiento de las profecías y sus contenidos. Satanás reaccionaría, sabiendo que su tiempo es breve, con gran ira, lanzando una ofensiva contra la Biblia y sus predicadores. Apocalipsis 12:17, que darían la última amonestación a la tierra, llevando el triple mensaje angelical y el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, del 6 al 13. Satanás tratará de influir sobre las naciones de la tierra y prepararlas en su rebelión contra Dios en la llamada batalla de Armagedón. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes
y Señor de señores, y los que con Él están son llamados elegidos y fieles. El triunfo de Cristo sobre los poderes aliados de Satanás garantizará el triunfo de su pueblo, que heredará el reino que Cristo fundará en su segunda venida. La séptima trompeta de Apocalipsis 11 del 15 al 18 señala la conclusión de la historia de la tierra. Llegó la hora de que Dios revele su poder y su reino. Este planeta que ha estado bajo el dominio de Satanás durante 6.000 años está a punto de volver a estar bajo el dominio y el gobierno de Dios. La séptima trompeta trata de los acontecimientos finales, descritos así. Se airaron las naciones. Satanás, lleno de ira, utiliza a las naciones de la tierra en su intento de neutralizar el avance del mensaje del tercer ángel y preparando al mundo para la batalla del Armagedón. En este escenario, el papel de la bestia, el papado, y del protestantismo, la imagen de la bestia, es determinante en su lucha contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. 2. Tu ira ha venido. Ante la ira de las naciones, Dios responde con el juicio de las 7 postreras plagas que marcan el cierre del tiempo de la gracia. La ira de Dios se derrama sin mezcla de misericordia. 3. El tiempo de juzgar a los muertos. Apocalipsis 20, 11 al 15, un evento durante el milenio. 4. El dar el galardón a tus siervos, los justos. Se presenta en Apocalipsis 21 y 22, al final del milenio, y se reserva luego el acto de Dios de destruir a los que destruyen la tierra. Babilonia del tiempo del fin es juzgada y destruida con Satanás o cuestas, y es el acto final del drama del gran conflicto. Pero Juan oye grandes voces en el cielo que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Finalmente, los reinos de nuestro Señor y Jesucristo testificarán y glorificarán su nombre por todos los siglos. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimiente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Conflicto de los siglos 332. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se manifiesta contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio al mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se acerca a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descendiendo con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por espacio de 6.000 años, esta inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido sino más para que el engaño y la ruina imperen. Y el conflicto final, Él empleará contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en las luchas seculares. Y durante este tiempo de peligro, los discípulos tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado sin mancha y reprensión para comparecer ante el Señor en su venida. Conflicto de los siglos, página 13. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán a ti y adorarán, porque tus actos de justicia han sido manifestados. Toda cuestión entre la verdad y el error en la controversia que ha durado tanto tiempo queda aclarada. Los resultados de la rebelión y el apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a vista de los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios ha sido presentado ante el universo.
Satanás ha sido condenado por sus obras. La sabiduría de Dios es alabada. Justos y verdaderos son tus caminos, y tus piadosos siervos te bendecirán. La historia del pecado atestiguará durante la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados para bien de ellos. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo proclamará: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Conflicto inminente, página 119. Les deseo un feliz sábado en la infinita presencia de nuestro Señor.